Paz a vosotros, mis amados hermanos. Es una bendición poder saludarles a través de este medio y a su vez compartir estos comentarios de Escuela Sabática que cada semana se presenta para ustedes la Iglesia de Dios del Séptimo Día con sede mundial en Salem, West Virginia, Estados Unidos. Esta semana estudiaremos la lección correspondiente al sábado 18 de enero de 2025, titulada Jesús el siervo sufriente. Para entender mejor este título, quiero comentarles que en el español el sufijo ante o ente identifica a la persona o sujeto que realiza la acción, de manera que el que camina y hace la acción es un caminante. El que preside y ejerce la acción de presidir es un presidente. Por lo tanto, el que sufre y está participando del sufrimiento es una persona, un sujeto que es sufriente, para poder entender lo que dice este título. Y también de manera coloquial podemos decir que la palabra sufriente podemos entenderla como que es aquel que tiene la capacidad de soportar el sufrimiento. De aquí podemos deducir que nuestro Señor sufrió, pero nunca claudicó en cumplir lo que su Padre le encomendó. Por eso, Él pudo pasar por el sufrimiento, pero nunca se apartó del objetivo. Él expresó antes de pasar por la muerte: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esto quedó registrado en el libro de San Juan, o el Evangelio según San Juan, en su capítulo 17, versículo 5. Soportó el sufrimiento porque él estaba convencido y sabía que al hacer la obra que el Padre le envió a hacer, él estaría nuevamente con su Padre. ¿No nos dice la palabra de Dios algo similar a nosotros? Que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Así nos dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículo 18. Tomemos en cuenta esto y veamos el ejemplo del Señor en esta lección. Tenemos la lectura bíblica en Isaías 53, una lectura muy conocida para los miembros de la iglesia y también muy utilizada para poder identificar o poder hablar acerca del sufrimiento que estaba profetizado para nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, les invito a que ustedes puedan leerla en sus lugares y también al momento de seguir estos comentarios puedan tener una noción de lo que se está hablando referente a estos versículos. Desde el inicio, los versículos de esta lectura se refleja el sufrimiento que experimentaría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto denota en parte que el pueblo de Israel no creería en él, aun cuando la manifestación de Dios sería evidente en el Señor Jesucristo. Luego aparecería de un lugar que no se esperaría, por lo cual el profeta expresa: subirá cual renuevo de tierra seca. Verle hemos sin hermosura para que le deseemos, o sin atractivo en él. Algunos piensan que el Señor no era atractivo físicamente, o que era un hombre, podríamos decir, hablando nosotros en el lenguaje, un hombre feo, pero en la realidad no es así. Esto lo que muestra es que el Señor es un israelita común o parecido físicamente a los demás. No sobresalía en belleza como David o Absalón, porque sabemos que dice la Biblia de David que era rubio y de hermoso parecer. Y Absalón dice que era sin tacha desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. De Saúl, por ejemplo, como rey, era imponente por su altura. De hombros arriba dice que sobrepasaba a todos en el pueblo. La hermosura del Señor, hermanos, estaba más en su santidad, en su obediencia, en su don de servicio a los demás y sobre todo en el apego estricto al plan que Dios o su Padre Celestial le había encomendado hacer. Y que el Padre quería que lo apreciaran por estas cualidades, no por los atributos físicos que él pudiera ver. Y esto quedó plasmado en esta lectura del capítulo 53 de Isaías.
En los versículos 4 y 5 muestra el sufrimiento que Él llevó por nosotros, y esto para darnos salvación, cuando expresa que lo tuvimos por abatido y herido de Dios. Es como cuando decimos, Dios sabe por qué le mandó esa prueba o ese sufrimiento, pero en realidad todo esto lo sufrió por amor a nosotros, ya que nos apartamos y nos descarriamos como ovejas. Sucede lo mismo en nuestro tiempo. Conocemos al Señor y con el paso del tiempo, por situaciones más carnales, nos descarriamos y abandonamos el camino que hemos iniciado. Digo abandonamos para incluirnos todos, hermanos, porque todos estamos expuestos en algún momento a claudicar, pero ojalá que el Señor siempre confirme la fe en cada uno de nosotros y que nosotros nos demos cuenta de la gloria que el Señor nos ha ofrecido para poder mantenernos en ese camino. El Señor sufrió para llevar nuestros pecados y para cargar nuestras culpas, pero por eso la lección lleva por título Jesús, el siervo sufriente, o que soporta el sufrimiento. Yo creo que por ahora, hermanos, solo tenemos una idea del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que si se entendiera correctamente este sufrimiento, toda la humanidad sería otra. Pero el llamado es a nosotros, los que entendemos por medio del Espíritu Santo este sufrimiento, hagamos valer este llamado. Dice en esta parte que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense, hermanos, cómo dice molido por nuestros pecados. Se imagina por un momento, les voy a poner este panorama, que estuviéramos o que alguien estuviera condenado a muerte y justo en el momento en que se va a llevar a cabo la ejecución, alguien dijera, no lo maten, yo voy a tomar su lugar. Su vida volvería y nunca olvidaría lo que hizo esa persona por usted. Algo más grande que eso hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que vale la pena recordarlo y ser obediente todos los días de nuestra vida. En los versículos 7 al 10, hermanos, vemos todo lo que pasó al momento de su padecimiento y muerte. Posteriormente la resurrección. Dice aquí que como oveja enmudeció y no abrió su boca. Aun cuando lo acusaban injustamente, lo maltrataban sin merecerlo, no se defendió, sino que dejó todo en manos de su Padre, que juzga justa y correctamente. Igualito a nosotros, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que tenemos que pensar. Dice que no tuvo un justo juicio nuestro Dios. No estuvo en prisión siquiera para por lo menos inquirir o presentar algunas pruebas condenatorias o absolutorias para él. En menos de 8 horas fue condenado a muerte. Y aún con todo esto, él soportó ese sufrimiento. Fue condenado como el más vil de los seres y lo colgaron junto a 2 ladrones. Y ellos querían que igualmente al momento de ser sepultado fuera sepultado entre los malhechores, entre los hombres más viles, pero con los ricos estuvo en el tiempo de su sepultura. Todos sabemos que Nicodemo y José de Arimatea eran personas muy pudientes de su época, eran personas muy acaudaladas. Y aunque no hubo maldad en él, todas estas personas que conocieron del Señor Jesucristo en el tiempo que él anduvo, se dieron cuenta de la grandeza del Señor. Incluso estas personas que eran acaudalados y que de alguna manera sabemos que Nicodemo, por temor a algunas represalias de los judíos, dice que encubiertamente era discípulo del Señor. Pero estas personas se dieron cuenta de la grandeza del Señor. Y nosotros también tenemos que entender, hermanos, y darnos cuenta de la grandeza del Señor y cómo Él pasó por todo este sufrimiento para darnos la oportunidad de ser salvos. Y aunque no tuvo generación físicamente, su generación espiritual no podrá ser contada. Nuestro Señor pasó por el sufrimiento, pero Él verá el resultado de este sufrimiento prosperado al ver que por la expiación de los pecados por medio de su sacrificio y de este sufrimiento, muchos serán o han sido y van a continuar siendo hasta el momento del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo justificados.
Estos, hermanos, son los comentarios que presento relacionados con la lectura bíblica. Y sé que cada uno de ustedes, en sus localidades o donde estudien, van a poder sacar mucho más provecho de esta lectura, entendiendo, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo esta capacidad de soportar el sufrimiento por amor a usted, a mí y a toda la humanidad. Tenemos un texto de oro que se registra en Hebreos en su capítulo 5, versículo 8. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Mire cómo dice esto: aunque era hijo. De alguna manera, hermanos, podemos entender que aunque era el hijo del Padre, pasó por el padecimiento, y por ese padecimiento dice que aprendió la obediencia estando en esta condición humana, porque sabemos que en su preexistencia el Padre y el Señor Jesucristo dice que el Padre lo hizo de su misma sustancia. No tenía en su preexistencia una condición como esta. Nosotros tenemos que entender que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no fue creado humanamente, Él fue creado espiritualmente. El origen es espiritual, pero Él tomó esta forma para poder ejemplificarnos y para poder experimentar de alguna manera la misericordia en cada uno de nosotros y poder pasar por este tiempo de sufrimiento para poder de alguna manera socorrer, como bien dicen en la lección que también estudiamos, aquellos que son tentados. Vamos a desarrollar las preguntas, mis hermanos, son 10 preguntas. Vamos a dar las respuestas en función de lo que están escritos o de lo que está dicho en las citas. Hermanos, no las vamos a leer, sino que queremos que ustedes, de manera particular, me gustaría que ustedes puedan leer y comparen esta pregunta o esta respuesta o el comentario que doy acerca de estas preguntas con respecto a las citas bíblicas. Pero de alguna manera, esta pregunta o esta respuesta que estamos dando está enmarcada o resumida y contenida en los versículos que están citados para cada una de las preguntas. Dice aquí la primera pregunta: ¿intentó Jesús explicar a sus discípulos las cosas que él iba a padecer? De acuerdo a Mateo 16, 21 y a Marcos 8, 31. Sí, hermanos, él trató de explicarles a ellos todo lo que iba a pasar. ¿Para qué? El Señor quería que sus discípulos estuvieran apercibidos y cuando esto ocurriera no se escandalizaran, no se asustaran de lo que iba a pasar. Como que el Señor en su infinito amor también estaba preparándolos a ellos para que no pudieran claudicar en lo que había pasado. Por eso les decía muchas veces: si del árbol verde hacen tantas cosas, ¿qué no harán de los árboles secos? Entonces estaba preparando a sus discípulos y por eso él intentaba explicar todo lo que él iba a padecer. Por lo tanto, el Señor intentó explicarlo, sí. A cada momento les decía: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los sacerdotes y que pase por esto y sea golpeado, azotado, pero que también sea muerto y sea resucitado al tercer día. De repente esto les parecía a ellos como algo que no podía realizarse, porque estaban con el Hijo de Dios. Ellos entendían que era el Hijo de Dios, pero el Señor de alguna manera los estaba preparando para que ellos también pudieran comprender lo que significaba el sufrimiento. Y como él fue un siervo que soportó el sufrimiento o que se mantenía dentro de esos caminos, entonces que ellos también pudieran entender lo que significaba el sufrimiento o lo que significaría para ellos el sufrimiento durante estuvieran en el camino que Dios les había encomendado. La pregunta 2 dice: ¿a qué comparó Jesús sus padecimientos de acuerdo a Mateo capítulo 17 versículo 12 y a Marcos capítulo 9 versículo 12? Dice aquí en estos versículos, hermanos, que lo comparó a los padecimientos del profeta Elías, que ellos, o sea, los contemporáneos de Elías, lo tomaron como nada y hicieron con él lo que quisieron. Y él mismo dice que iba a ser el resultado del Señor en manos de sus contemporáneos.
Por eso él les decía, ya pasó aquello con Elías. Elías vino y le hicieron esto, lo maltrataron y hicieron con él lo que querían. Lo mismo va a suceder. Va a ser necesario que también yo, le decía el Señor, pase por todos estos sufrimientos, al igual como Elías sufrió y pasó por la indiferencia y el castigo que en aquel momento los contemporáneos o los miembros del pueblo le hicieron al profeta Elías. La pregunta número 3 dice, ¿mencionó Jesús en la última Pascua que iba a padecer? Claro que sí, mis hermanos. De acuerdo a Lucas capítulo 22, versículos 14 al 15. Sin duda alguna, hermanos, él les explicaba. Les dijo, es menester. No saben cuánto he esperado tener con ustedes esta Pascua o comer esta Pascua con ustedes antes que padezca, les dice en este versículo. Sin duda alguna, él sabía, hermanos, que la hora se estaba acercando de todo aquello que había sido anunciado acerca de su sufrimiento. Él sabía que todo lo que estaba anunciado y lo que su padre le había dicho se iba a cumplir. Por lo tanto, él alertó también a sus discípulos en esa noche de la última Pascua, porque él ya sabía de alguna manera que se acercaba el tiempo en el cual él iba a pasar por todo este sufrimiento, ser muerto, pero él sabía que 3 días después su padre lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Cómo respondió Jesús a los discípulos de Emaús? Dice la pregunta número 4. De acuerdo a Lucas capítulo 24, versículos 13 al 18 y después los versículos 25 al 27. Todos recordamos este relato de los discípulos a Emaús. Se encuentran con el Señor, no lo conocen, lo consideran un extranjero. Y cuando el Señor les dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué son estas cosas que están hablando? Le dicen, eres el único que no se da cuenta de Jesús, profeta, que era nuestro maestro. Hoy hace 3 días que lo crucificaron, lo mataron y pues han ocurrido tantas cosas acerca y solo tú no te das cuenta de esto. Pero cuando el Señor les abre la palabra de Dios, de lo que Él les había anunciado siempre, dice que les dijo que eran insensatos y tardos de corazón para entender. Insensato es aquel que no tiene cuidado de algunos detalles. Entonces, aun cuando el Señor Jesucristo les explicaba muchas veces a sus discípulos, porque estos eran los que iban a Emaús, y Cleofas dice que estaba allí, y le explicó, les dijo, ustedes son tardos de corazón para entender lo que dicen las Escrituras. En las Escrituras decía que era necesario que el Cristo padeciera para volver a su gloria, y él les explicó que todo lo que decían en las Escrituras acerca de esto estaban cumpliéndose, y que él de alguna manera les había anunciado durante todo este tiempo, pero como ellos descuidaban algunos detalles, les dice, ustedes son insensatos y tardos de corazón. De ahí sabemos, hermanos, que pasa a la casa de ellos, corta el pan, y cuando ellos se dan cuenta que quien había cortado el pan con ellos en su casa, dicen, era el Señor. No sentías que el corazón ardía cuando Él nos abría la Escritura. Entonces, en este momento, hermanos, ellos pudieron comprender verdaderamente que el Señor Jesucristo era aquel forastero que consideraban ellos, pero que les abrió el entendimiento para que pudieran creer verdaderamente en lo que había sido anunciado y que al tercer día iba a ser resucitado de entre los muertos. La pregunta número 5 dice, cuando apareció a los 11 apóstoles, ¿cuál fue parte de su mensaje en Lucas 24, 36 y 44 al 48? El Señor les dice, ¿acaso ustedes no vieron o no escucharon o no leyeron lo que está escrito en los Salmos, en los profetas y en la ley de Moisés? Que todo lo que estaba escrito acerca de él tenía que cumplirse, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, pero que también es muy importante esta parte, que aún con todo esto que iba a pasar, aún con el sufrimiento, aún con el martirio del Señor, aún con haberlo llevado y crucificado, porque estaba escrito que todo iba a pasar así, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones, y que ellos
como discípulos, eran testigos de todo lo que Él les había enseñado. Por lo tanto, hermanos, este fue parte del mensaje. Esto fue como darles ánimo a ellos para poder, de alguna manera, impulsarlos a que el ministerio que había sido iniciado por el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado, pudieras continuar con ellos y que no pudieran atemorizarse ellos o no sintieran temor por los sufrimientos que iban a pasar, porque Él, siendo el Hijo de Dios, pasó por todos estos sufrimientos para darnos la oportunidad que de alguna manera ellos estuvieran entendidos y que pudieran prepararse para pasar por el sufrimiento. Tenemos una nota aquí, una primera nota que dice: parecía que muchos de sus seguidores no se daban cuenta que él tenía que sufrir y morir. Y se acuerdan que en aquel momento Pedro se acerca y le dice, cuando el Señor anunciaba esto, le dijo: Señor, ten cuidado de ti mismo, que en ningún momento te acontezcan todas estas cosas. Y le dice de alguna forma, el Señor le dice: quítate de aquí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no entiendes las cosas que son espirituales, sino las cosas carnales. Porque Pedro solo estaba viendo el sufrimiento físico, no estaba viendo el resultado que iba a venir por todo lo que el Señor les había explicado. Por lo tanto, hermanos, dice esta lección que parecía que algunos de ellos no se daban cuenta o no tenían noción o entendimiento que tenía que sufrir el Señor y morir. La pregunta 6 dice: ¿cómo ganó Jesús a la iglesia de Dios? En Hechos capítulo 20, versículo 28. Él la ganó por su sangre. Eso es lo que dice este versículo. Mirad por vosotros y por el rebaño en el cual el Señor os ha puesto por obispo para apacentar la grey de Dios, la cual él ganó con su sangre. Esto significa que por medio del sacrificio y sufrimiento que él pasó, ganó la iglesia. Aunque en este tiempo, hermano, fíjense bien, la sangre del Señor de manera física no nos ha alcanzado físicamente, pero sí espiritualmente entendemos que aquel sacrificio del derramamiento de sangre del Señor Jesucristo sí nos alcanza y nos da la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ese acto que se llevó a cabo hace muchos años, hace más de 2000 años, en el cual el Señor Jesucristo derramó su sangre físicamente, llegó hasta nosotros a través del Espíritu Santo que ha sido predicado, ha sido anunciado por medio de los que en aquel momento oyeron e iniciaron el ministerio, y se ha transmitido de generación en generación hasta este tiempo de la iglesia. Ese sacrificio ha llegado hasta nosotros y por eso nosotros somos parte de la iglesia, de esa iglesia que nuestro Señor ganó con su sangre. La pregunta 7 dice: ¿qué más hizo su sangre por nosotros? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y capítulo 7, versículos 14. Aquí utiliza el símbolo de lavar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, hermanos. Y dice que limpia también nuestras ropas. Porque en Apocalipsis 7:14 le dice: y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y él le dice: Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto nos indica, hermanos, que al ser lavados nuestros pecados y limpias nuestras ropas, esto nos hace aceptos delante de nuestro Dios o nuestro Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. Al quitar a través de esa sangre lo que nos hace que estemos separados de Él, que es el pecado, y nos viste de ropa espléndida, que es el limpiar nuestras conciencias delante del Señor para poder estar radiantes y seguros de lo que el Señor Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Es importante comprender esto, hermanos. Y aquel sacrificio que hizo el Señor, dice en esta nota a continuación del versículo 7,
la pregunta número 7, perdón, la última parte de Hebreos en su capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que hubiese siempre un derramamiento de sangre. Aquellos animalitos, aquellos corderos, ejemplificaban o eran figura, eran la sombra de lo que iba a venir. Aquellos siempre se hacía un sacrificio el día de la expiación para perdón de pecados. Y recordamos en parte de las lecturas o de las lecciones que el Señor dice que vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles, y para poder mostrar, decía nuestro hermano Alfonso, que a través de los sacrificios o del sacrificio del derramamiento de sangre iba a ser la forma como iban a ser perdonados por ese pecado que habían cometido. En este versículo de Hebreos 22, en su parte última, dice que tenía que haber derramamiento de sangre para poder hacer la remisión. Jesús tuvo que sufrir, dice esta nota, y morir para posteriormente ser levantado de entre los muertos. Al morir, Él derrama su sangre y son expiados los pecados de todo el mundo, una sola vez para todos, porque Él fue el sacrificio perfecto por los pecados. Esto nos da la pauta, hermanos, para entender que si el Señor pasó por el sufrimiento para luego ser levantado de entre los muertos, nosotros pasaremos o debemos pasar también, o debemos entender que va a haber sufrimiento para ser resucitados o ser transformados por nuestro Señor. Entender que de alguna manera, hermanos, el sufrimiento va a ser inherente a todos aquellos que querramos vivir pía, quieta y reposadamente en este mundo, apartado de las cosas del mundo para poder agradar a nuestro Dios. La pregunta 8 nos dice de la siguiente manera. Pablo aborda la importancia de la resurrección de Cristo de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15 versículos 12 al 19. Es notable, hermanos, la importancia que tiene la resurrección de Cristo en nuestra fe. En el tiempo del Señor Jesucristo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y aún cuando estaba profetizado y habían observado resurrección de muertos físicamente, les era difícil comprender lo que el Señor les enseñaba acerca de esto. Pablo enfatiza entonces que si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si esto no se efectuó, si esto no se llevó a cabo en el tiempo que estaba anunciado por medio de la palabra de Dios, en este tiempo dice que nosotros estaríamos perdidos. Pero gracias al Padre Celestial y a su poder, el Señor Jesucristo resucitó, y todos los que durmieron en Él tienen la esperanza de resucitar para vida eterna, como resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta 9 nos dice de la siguiente manera. En el segundo sermón de Pedro, testifica él sobre los padecimientos de Jesús de acuerdo a Hechos capítulo 3, versículos 12 al 13 y los versículos 17 al 18. Este sermón, hermanos, es el que Pedro hace después que se efectuó el milagro de sanidad de aquel cojo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa, y da a conocer que el Mesías o el Cristo tenía que padecer como estaba escrito, pero que ellos, o sea el pueblo, fueron los que entregaron y le dieron la espalda al Señor en su juicio ante Pilatos. Les afirma que gracias a que a aquel que traicionaron, aquel al cual le dieron la espalda, que sufrió y padeció todos estos vejámenes que le hicieron al momento de pasar por esta pasión, y sufrió hasta la muerte, gracias a ese Cristo que había sido enviado a ellos, el milagro de sanar a ese cojo había sido efectuado. De esa manera, hermanos, entonces Pedro en su segundo sermón sí testifica de los padecimientos del Señor Jesucristo, pero que sirvieron para acrecentar la fe y mostrar que aquellos sufrimientos del Señor Jesucristo no fueron en vanos. La pregunta 10 dice, si nos gozamos en ser participantes de las aflicciones de Cristo, ¿qué sucederá en la revelación de su gloria? De acuerdo a 1 de Pedro en su capítulo 4, versículos
12 al 16. Dice que también nosotros nos gozaremos en triunfo. Esto indica, hermanos, que alcanzaremos la victoria que el Señor nos mostró al padecer y vencer para volver a la gloria que tenía junto a su Padre. Así que no debemos avergonzarnos si sufrimos como cristianos, sino que debemos glorificar a Dios por ello. Pero sí debe de ser motivo de vergüenza si padecemos como malhechores o por meternos en lo que no conviene. Y mayormente, hermanos, sentir vergüenza por padecer, por ser desobedientes a nuestro Dios. Estos, hermanos, son los comentarios que presento a ustedes. Espero saquen el mejor provecho al desarrollar la lección en la localidad de la Iglesia de Dios donde se encuentren. Dios les bendiga y un saludo de paz de su hermano Osman Pineda desde la Iglesia de Dios en Honduras, con sede mundial en Salem, West Virginia, Estados Unidos. Paz a vosotros.